canal que lleva lo mejor en cada programa. Sigue con CNC, el canal de nuestra gente. Bueno, televidentes del canal CNC de Pasto, un invitado muy especial para la tarde de hoy, el doctor Alberto Quijano Botniza, director del Observatorio Astronómico de la ciudad de Pasto, a quien le damos la bienvenida al canal CNC, por supuesto, y pues al Voces de nuestra gente. Profe, qué gusto, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, estimado periodista. Muchas gracias por invitarme a su importante programa. Bueno, todos en casita, obedeciendo las órdenes del gobierno nacional y por supuesto desarrollando muchas actividades. Cuéntenos un poquito, doctor Alberto, a qué se dedica en esta situación de cuarentena en la que nos encontramos. Bueno, sí, le quiero comentar lo siguiente. Antes de comenzar con la entrevista, yo creo que definitivamente tenemos que ser muy responsables ahora en la cuarentena. Desafortunadamente en Pasto, la mayor cantidad de personas no están obedeciendo las reglas, están inventando gran cantidad de disculpas para salir. Y eso es un problema, porque de repente los que estamos cumpliendo con la cuarentena, eso no va a servir absolutamente para nada. Y ojalá que no lleguemos a casos a extremos por haber sido irresponsables. Por ejemplo, lo que pasó desafortunadamente y está pasando en Tumaco y que comenzó muy cerca de nosotros en Guayaquil. Entonces, respetando las normas, porque en cierta forma estamos respetando la vida del resto de personas y la vida nuestra y de nuestros familiares, pues yo estoy cumpliendo con esa cuarentena. Yo no estoy yendo a trabajar al Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y le comento que he perdido gran cantidad de cosas en este momento porque hay como 3 cometas que se los puede estudiar, pero con los telescopios que hay en la Universidad de Nariño. Sin embargo, eh, estimado periodista, yo le comento una cosa importante. En mi adolescencia, yo me daba las cuarentenas voluntarias. Yo, en esa época, estaba estudiando a distancia eh, electricidad y electrónica en unas escuelas que se llamaban la National Schools, que era una escuela de Los Ángeles, California. Y ellos me enviaron pues todo el equipo, más adelante les puedo indicar, y aprendí astronomía por mi cuenta. Y yo creo que la autoeducación es lo más importante en una persona. Yo pues tengo títulos universitarios, pero lo que más recuerdo con cariño son los estudios que hice en mi propia casa cuando convertí el, el cuarto de mi casa en un laboratorio. Y mi padre, él ya sabía cada vez que se quemaba un fusible en la casa, inmediatamente me iba a buscar a mí y muchas veces yo no tenía la culpa. Ajá. Bueno, entonces, en esa cuarentena voluntaria yo hice gran cantidad de cosas. Yo diseñé muchos instrumentos, diseñé un equipo de sonido, un televisor de mi papá lo convertí en un osciloscopio. Luego eso me sirvió ¿para qué? Para diseñar instrumentos para el laboratorio de la Universidad de Nariño. También diseñé algunos instrumentos para lo que antes se llamaba angiominas. Y el haber aprendido electrónica por mi cuenta me dio una beca adicional en Puerto Rico porque un doctor supo que yo era bueno para la electrónica y me dijo que si quería trabajar con él, que él me daba una beca adicional. Y el trabajo consistió en diseñar un medidor de superconductividad que lo hicimos. Era un proyecto financiado por NASA. Entonces, ahora estoy repitiendo esa época y realmente no me queda tiempo. Eh, Me estaba faltando el tiempo porque estoy haciendo gran cantidad de cosas. En primer lugar, pues estoy cumpliendo con la cátedra con estudiantes de la Universidad de Nariño.
Yo dicto en la Universidad de Nariño una física 2 a estudiantes de química y dicto electrónica 1 a los estudiantes de física. Entonces, en este momento estoy escribiendo 2 libros, uno de física y otro libro de electrónica para los estudiantes. Y también he hecho gran cantidad de experimentos de tomas fotográficas porque tuve una buena idea cuando estaba estudiando en la Isla del Encanto, ya para venir acá a la ciudad de Pasto. Tuve la idea de comprar un telescopio de 4,5 pulgadas. Pues lógicamente es muy pequeño comparado con los telescopios que hay en la universidad. Y con ese telescopio, con unas cámaras que poseo y sobre todo con mi creatividad que la desarrollé cuando era adolescente, he hecho gran cantidad de cosas y ya llevo más de un mes tomando fotografías de 2 superlunas. Hace un mes aproximadamente hubo la primera superluna, hace 2 días hubo otra superluna. También tomé fotografías de una conjunción de Venus con las Pléyades. En una fotografía me apareció, estuve de suerte, una bola de fuego, fotografié una bola de fuego que es bastante complicado. Y he tomado fotografías muy hermosas de los alrededores de Pasto desde mi casa, porque mi casa afortunadamente es grande y desde la azotea de mi casa tengo una vista de 360 grados de Pasto y pues he hecho gran cantidad de cosas y no tengo tiempo eh, porque uno cree que en las cuarentenas pues hay estrés, pues yo no he tenido estrés con todo el trabajo que yo mismo me he asignado. No le afecta para nada, profe, entonces la situación de la cuarentena. Bueno, mucho mejor porque se vuelve más productiva la vida en esta situación. Profe, para el pasado 27 de abril había un acercamiento muy anunciado en medios de comunicación a nivel internacional sobre la llegada o el paso de un ¿qué se llama? Un asteroide Asteroide. de manera cerca a la Tierra, que pues, en cuestión de distancias, pues no digamos que cerca, sino que en cuestión de astronomía sí se considera que es el paso cercano. Hablemos un poquito sobre ese paso, Doc. Ah, sí, es muy importante lo que usted indica. Ese asteroide en 1998 OR2 pasó exactamente a las 5 de la mañana, hora de Colombia, a una distancia un poco más de 6 millones de kilómetros. Como usted lo indicaba, 6 millones de kilómetros en la escala de astronomía es muy pequeña, porque en astronomía hablamos de años luz, de parsecs y de millones de años luz, entonces es una distancia muy pequeña. Pero afortunadamente para nosotros, para la civilización, esa distancia fue segura. Y le quiero comentar esto. El 13 de marzo, cuando todavía no comenzaba la pandemia, desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño pude tomar fotografías de este asteroide y me adelanté un mes y medio al paso cercano. Él pasó a más o menos 6 millones de kilómetros. Yo lo fotografié cuando estaba a 30 millones de kilómetros, muy, muy lejos. Es muy complicado y la idea era estudiarlo hasta que haga el máximo acercamiento. Desafortunadamente, pues la pandemia ya no me permitió que continúe mi trabajo en el observatorio, como lo indiqué al principio, y con mi telescopio pequeño sí no se puede mirar este asteroide porque este asteroide no es tan brillante. Entonces, sí, el 27 de abril pasó a 6 millones de kilómetros, un poco más de 6 millones de kilómetros. Desafortunadamente, usted que trabaja en el mundo de las comunicaciones, usted se ha dado cuenta que en estas épocas hay gran cantidad de desocupados que utilizan las redes para divulgar noticias falsas. Y la primera noticia que divulgaron en esta época es que ese asteroide ya venía directo hacia la Tierra, que iba a rozar
eh, a la Tierra. Si eso hubiera ocurrido, pues no estaríamos grabando este programa, se habría acabado el problema de la pandemia porque se acababa la civilización. Ese asteroide es bastante grande, tiene aproximadamente 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Las velocidades que alcanzan al acercarse a la Tierra son fantásticas. Es más o menos 40 veces más rápido que un avión internacional. Y lógicamente, si él hubiera colisionado con la Tierra, se habría ocasionado una catástrofe porque es demasiado grande. Afortunadamente no pasó eso. Y bueno, sí, nosotros lo fotografiamos con mucho gusto. Yo le voy a enviar un video que yo hice con esas fotografías un mes y medio antes de que ocurra el máximo acercamiento, porque ese es el plato fuerte en el observatorio, trabajar con asteroides potencialmente peligrosos. Profe, ¿cómo se establece la dirección? ¿Cómo se sabe que un asteroide está acercando de alguna manera, pues así sea de manera de distancias pues astronómicas, se va acercando a la Tierra? ¿Cómo se establece eso? Bueno, es una pregunta también bastante importante. Nosotros lo que hacemos en astronomía es lo siguiente, tomamos fotografías, pero nosotros no somos artistas. Aunque las fotografías estén malas, lo importante son las medidas que se pueden hacer con esas fotografías. Después de haber tomado gran cantidad de fotografías, y para eso uno tiene que tomar muchas fotografías en una noche y durante varios días, lo que uno hace es sacar las coordenadas del asteroide y eso se lo saca con un software especializado que a uno le permite encontrar cuáles son las coordenadas, así como en una ciudad, para un turista, la indicación es la carrera, la calle y lógicamente el número de la casa. En astronomía hay dos coordenadas que son muy importantes, que se llama la ascensión recta y la declinación. Entonces uno determina esas coordenadas, una es como equivalente a la carrera en Pasto y la otra es como equivalente a la calle en Pasto. No es lo mismo, pero es para que me entiendan mejor. Ujú. Entonces, en base a esas coordenadas, luego se utiliza matemática bastante complicada, uno tiene que estar bien desayunado para eso. No son las matemáticas que uno aprende en el bachillerato ni en los primeros años de la universidad. Eso ya está a nivel de posgrado. Entonces, con esa matemática complicada y con programas especializados, uno determina lo que se denominan los parámetros de la órbita. Uno puede calcular la órbita y después de calcular la órbita, uno, ¿qué puede hacer? Aquí viene la clave de la ciencia. Lo más importante, yo creo, que tiene la ciencia es la predicción. Entonces, después de haber tomado muchos datos, de haber sacado las coordenadas, de haber elaborado la órbita mediante computadores, uno puede predecir a qué distancia va a pasar de la Tierra y por eso los astrónomos somos los que menos nos asustamos cuando un asteroide ya está bien conocido porque nosotros sabemos por dónde va a pasar. Y es imposible que un asteroide, pasando un día o 2 días, cambie la trayectoria. Estoy hablando de los asteroides que se los conoce muy bien, porque fuera de cámaras, usted me habló de un asteroide recientemente descubierto que ese no se lo ha estudiado y ellos sí nos pueden dar un susto muy complicado. Ujú. Sí, le preguntaba yo, profe, que había pasado también de manera cercana a nivel astronómico, y es un asteroide del tamaño de un camión que no había sido detectado por ningún satélite. Esa era una de las comunicaciones pues, que se miraban en redes sociales y en Internet. ¿Qué tan cierto es la situación, profe? No, esa sí es noticia verdadera, esa no es noticia falsa. Y antes que nada le voy a indicar, si ese se lo descubrió recientemente y no ha sido el único asteroide,
hay varios asteroides que se los ha descubierto cuando ya están encima de la Tierra y este sí pasó muy cerca. Pasó a una distancia mucho más cercana que la distancia que hay entre los satélites artificiales que colocó el hombre y la Tierra. Pasó muy cerca. A él sí casi podíamos decir que estuvo a punto de rozar la Tierra. Pero este asteroide no es muy grande, no es del tamaño que tiene el asteroide que pasó el 29 de abril. Este asteroide, si hubiera pasado más cerca de la Tierra, lo que seguramente habría sucedido es que al entrar en contacto con la atmósfera se habría quemado, se habría destruido porque no era demasiado grande. Si el asteroide no hubiera sido de silicio, de roca, sino metálico, porque hay asteroides metálicos, la cosa sí es complicada. Un asteroide del tamaño de un automóvil un poco más grande, con la velocidad que entra, sí habría ocasionado una catástrofe en el lugar donde habría impactado. ¿Recuerda usted que en el 2013 un asteroide más o menos del tamaño de este cuerpo explotó en el cielo de Rusia y ocasionó gran pérdidas en millones de dólares y hubo muchos heridos? Este asteroide, en el lugar donde habría colisionado, pues no acababa con la vida en la Tierra porque es pequeño, pero sí una catástrofe en la zona donde habría hecho el impacto. Ahora sí le quiero aclarar lo siguiente. La pregunta del millón, que seguramente usted ya la está meditando y que siempre me la hacen, es cómo con todos los adelantos que tiene NASA, con todos los telescopios espaciales, cómo un cuerpo no se llegó a descubrir sino ya cuando estaba cerca de la Tierra. Hay un poco de cuerpos que no brillan muy bien, que son oscuros y únicamente se los detectes cuando están ya cerca de la Tierra. Y hay otros cuerpos que vienen en la dirección del Sol. Entonces, ¿qué pasa cuando un asteroide viene pegado al Sol? Usted con los telescopios no puede mirar al Sol directamente porque pierde la vista y el telescopio explota. Es parecido a millones de veces el efecto de la lupa. Cuando éramos niños, nosotros con la lupa, pues nos gustaba quemar papeles y quemar el cabello a los compañeros. Sí, profe. Acá, imagínense un telescopio que es una lupa gigantesca, pues estallaría debido al calor y la persona quedaría completamente ciega. Entonces, ¿qué se hace para mirar al sol? Se coloca un filtro y ese filtro deja pasar casi el 1% de la luz del sol. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese filtro ya permite ver el sol, pero el asteroide no se lo va a mirar, porque el asteroide queda completamente borrado. Entonces, ese tipo de asteroides que viene muy cerca del Sol es un lío para descubrirlos con anticipación y ese es un problemita que se está tratando de resolver. Se están inventando nuevos detectores para que capten a esos cuerpos porque sí, nos pueden dar un susto en el futuro. Bueno, pues hablemos un poquito ahora entonces sobre los trabajos que viene adelantando ustedes en su laboratorio personal. Bueno, aquí en el laboratorio personal, a mí me gusta trabajar mucho en electrónica, trabajo básicamente en microprocesadores, me gusta diseñar instrumentos. Utilicé una cámara web eh, baratica, porque aquí no tengo las cámaras que tenemos en el observatorio astronómico, y esa cámara le diseñé un dispositivo óptico y la adapté a un telescopio y me ha dado resultados espectaculares. No es simplemente colocando la cámara, porque así no funciona muy bien. Le hice una adaptación óptica y he tomado fotografías de alta resolución de cráteres de la Luna. Le voy a enviar a usted una animación de
de la Luna, cómo los cráteres se los mira como si uno estuviera acercándonos mediante una nave espacial. Y eso lo he logrado, pues, aplicando la creatividad que yo desarrollé cuando era adolescente. Recuerde, bueno, usted es mucho más joven, entonces, bueno, no va a recordar, sino que tendría que preguntarlo a sus abuelos o a sus padres. Le estoy hablando, mi adolescencia fue en la década de los 60, de los 70, una época fantástica, estaban los Beatles, estaba la música rock, Elvis Presley, estaba Fidel Castro, era famoso, estaba en la guerra de Vietnam, el hombre estaba llegando a la luna. Eh, También nacieron los hippies y hubo una tremenda revolución estudiantil en Europa, propiamente en Francia. Entonces, para mí esa época fue fantástica. Y en esa época, ¿cuál era el problema? Que aquí Pasto estaba completamente apartado de Bogotá. Todavía no estaba la Panamericana. Para llegar a Cali uno tenía que viajar por la carretera que se llamaba la carretera al norte y uno demoraba cerca de 12 horas para llegar a Cali únicamente. Entonces estábamos completamente apartados, no había internet, el teléfono era malo, la televisión en esa época era en blanco y negro y solo había 2 canales, si es que no había problemas en las repetidoras de los Volcán Galeras. Aquí no se conseguía libros y yo quería comprar un telescopio. ¿Dónde iba a comprar un telescopio? Aquí no había absolutamente nada, los libros no habían. Aquí lo único que uno conseguía es el almanaque Bristol y el almanaque que esos no son Sí, lo puedo decir. científicos. Entonces, aprendí una cosa, que cuando uno no tiene algo hay que inventarlo. Y Claro. eso es lo que me he acostumbrado a hacer en estos tiempos y agradezco no haber tenido muchas cosas en mi adolescencia porque eso me sirvió para la creatividad. Vea, le comento lo siguiente, en este momento recuerdo muy bien, cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico, ya estaba trabajando en astronomía en el observatorio de la Universidad de Puerto Rico, encontré que había gran cantidad de instrumentos que no los habían sacado de la caja. Estaban nuevecitos, Mm. abandonados. Y yo decía, pero ¿cómo van a tener abandonados tantos equipos? Los Qué, saqué, qué los desperdicio, puse, diría usted. sí, los puse a funcionar. ¿Por qué? Porque como yo no tenía absolutamente nada, yo sí tenía las ganas para poner a trabajar a todos esos instrumentos. Bueno, profe, nos toca resumir un poquito porque el tiempo del programa, pues así nos lo pide. Para finalizar, ¿qué llamado se haría ya a gobiernos nacionales para que apoyen el trabajo que se realiza aquí en la ciudad de Pasto con ustedes, con el Observatorio Astronómico de aquí de la ciudad? No, le comento que hemos recibido un gran apoyo tanto de los científicos de NASA como la doctora Adriana Ocampo, el doctor Mario Pérez, también Ángel. gobernación del doctor Romero. Yo recuerdo muy bien, con mucho cariño, estaba precisamente en un congreso en una de las sedes de NASA y recibí un mensaje a través de WhatsApp del doctor Camilo Romero y en ese mensaje él me indicaba que él quería hablar conmigo acerca de nuestro proyecto. Entonces el proyecto para crear aquí un planetario y tener un observatorio con el telescopio más grande de Colombia, de 1 metro de diámetro, que pesa 1,5 toneladas Mm. y que cuesta más o menos $1 millón. Tienen que fabricarlo porque los telescopios no están hechos. Eso ya lo tenemos casi listo. Eh, Estamos haciendo unos ajustes para ya presentarlo a LOCAP y también hemos recibido apoyo en este momento del señor alcalde. Me he reunido con
funcionarios de la alcaldía, ellos están muy interesados en nuestro trabajo. Eh, y, y hay otras personas que también ellos quieren apoyar que esto sea realidad. Entonces, pues en este momento, la pandemia lo que hizo fue dilatar un poco más la construcción de ese centro de ciencias, pero yo no creo que eso ya muera porque hemos pasado por todos los filtros complicados del gobierno de regalías y muchas gracias a todos los que nos han ayudado. Son muchas personas, el exalcalde, el doctor Guerrero, él nos donó 2 hectáreas en la Loma del Centenario, allí es donde se va a construir. El doctor Raúl Delgado también nos facilitó 400 millones para los estudios de ingeniería, de economía, de prefactibilidad económica, de arquitectura, todo eso ya lo tenemos listo. Y entonces ese proyecto ya está casi a punto de aprobarse y para la aprobación necesariamente tiene que haber una reunión de local. Podríamos decir que el observatorio de aquí de la ciudad de Pasto se convertiría en uno de los mejores de Latinoamérica, profe. Eh, Verá, le quiero comentar esto. Según los científicos de NASA, nuestro observatorio, tal como está ahora, es el mejor de Colombia. Somos los Ah, que más trabajamos, somos ujú. los que no dormimos. Cuando los demás observatorios están durmiendo, nosotros estamos trabajando. Si eso hemos hecho con un telescopio de 14 pulgadas, imagínense lo que vamos a hacer. 14 pulgadas es menos de 40 centímetros. Vamos a tener un telescopio de 1 metro de diámetro. Mm. Aquí en Sudamérica, telescopios de ese tipo, eh, tiene uno Venezuela, pero Venezuela con las condiciones que hay ahora, allí casi lo tienen abandonado. Y en Sudamérica, pues los grandes telescopios están en Chile, que ellos se salen del cuento porque son telescopios de 8 metros y están construyendo telescopios más grandes. Sí Mm. sería el mejor, mucho mejor de Colombia, porque nadie en Colombia tiene un telescopio de 1 metro, y aquí está trabajado por Pastuzos, entonces le da un punto más a nuestro favor. Estamos en un lugar donde la contaminación química y la contaminación luminosa y atmosférica son muy pequeñas, no tenemos los problemas que hay en Bogotá y que hay en Medellín. Entonces, sí, se va a convertir en un centro de investigación de alto nivel, no únicamente en Colombia, sino en Sudamérica, y los científicos de NASA que nos han apoyado, ellos están muy contentos por los resultados que hemos obtenido. Bueno, profe, pues agradeciéndole mucho por la entrevista. Pues ya conocimos un poquito más sobre el trabajo que viene realizando usted, profe, en cuarentena, pues no para de trabajar, como usted lo menciona, y es algo ideal que también, como usted lo menciona, profe, le agradezco mucho la colaboración, muy amable. Bueno, muchas gracias y estamos completamente a sus órdenes. Bueno, perfecto. Ahí está entonces el profesor Alberto Quijano Botniza hablándonos sobre la situación que pasa en cuarentena y pues cómo se está trabajando aquí en la ciudad de Pasto con el Observatorio Astronómico. Los dejo con un pequeño corte de comerciales y volvemos con más información.